Continuamos con lo que sería prueba de hipótesis, pero ahora para proporciones. Bueno, en proporciones utilizamos, decíamos, la distribución Z, no hay pierde. Y la fórmula para proporciones es la de la muestra menos la proporción de la población sobre el error estándar de la proporción. Aquí hay que tener mucho cuidado, como tengo los dos datos, tanto de la muestra como lo de la población, ¿quién voy a poner dentro del error estándar? Los datos poblacionales. Entonces, siempre que tengan los datos poblacionales, estos van a ir aquí abajo. Entonces, P y Q son los de la población en las dos fórmulas, porque puedes usar esta, que es la tradicional, pero también puedes usar esta variante. Las dos calculan el estadístico Z. Acuérdate que este se llama estadístico de prueba, estadístico Z. Entonces, las dos van a calcular el estadístico Z, solamente que esta es con la fórmula tradicional con la que hemos estado manejando desde el primer módulo, y esta es una variante que calcula lo mismo, sí. Aquí tengo porcentajes o proporciones, punto cero o algo, punto y tantos, acuérdate que debe de ser menor a 1. Y acá tengo cantidad de elementos menos el total de elementos por la proporción poblacional. Es lo mismo, se calcula o está calculando lo mismo que se llama estadístico Z, solamente que con dos fórmulas distintas. Ahora, estoy hablando de prueba de hipótesis. Acuérdate que prueba de hipótesis tengo que plantear H0 y HA y solo una de esas va a ser la aceptada. Así es que necesito los criterios. Los criterios son exactamente igual a los que vimos en prueba de hipótesis para medias, que sería el Z, que yo calculo, valor absoluto, acuérdate, mayor o igual a valor absoluto de Z de alfa. Si estoy hablando de unilaterales, eso viene en la página 21 de tu manual. Y la conclusión siempre va a ser, se rechaza H0. Entonces se rechaza H0. Y si es bilateral, es el Z que yo calculo, estadístico de prueba, mayor o igual a Z de alfa entre 2, porque es bilateral y la conclusión va a ser, se rechaza H0. Es igualito que en todos los demás temas de prueba de hipótesis que vamos a tratar. Por eso les pedía que se enfocaran solo en el valor absoluto, para que no cambiara nada de lo demás. Entonces, la primera condición es para las unilaterales y la última es para las bilaterales. Ahora, todo lo demás se hace igual. Aquí lo importante es que sepamos plantear H0 y HA. Entonces, voy a leer el problema de la página 21, voy a resolver el problema 1 y pues identifico por qué es prueba de hipótesis, como para darte tips y que tú sepas por qué sé que es prueba de hipótesis. Dice el problema 21. Hace algunos años, o sea, eso ya pasaba hace algunos años. Eso debería de ser H0, pero voy a seguir leyendo a ver de qué tipo se trata este problema. Dice, hace algunos años el porcentaje de familias que tenían computadora en casa era del 18%. Se realizó una encuesta a 350 familias. Ok, yo ya tengo dato de 18% y ya tengo un 350. Encontrando que 75 de ellas tenían. Con estos datos es de pensar que el porcentaje de familias que tiene una computadora ha aumentado. Y me dan un alfa. Ok, si me dicen que hace unos años pasaba algo y que parece que ahora aumentó, va a ser prueba de hipótesis. Entonces, tengo que plantear H0 y HA. Ahora, textualmente me dice, hace algunos años el porcentaje de familias que tenían computadora en casa era de 18%. Pues es de proporciones, el porcentaje de familias, punto 18. Acuérdate que trabajamos con proporciones y lo dividimos entre 100. Entonces, este tiene una característica, tenían computadora. Entonces, tenían computadora. Ahora, en la hipótesis alternativa dijimos que también tiene que venir el mismo dato, el 18, porque estoy comparando la misma cantidad. Solamente tengo que ver qué me preguntan. Si me preguntan prueba que disminuyó, pongo un menor. Si me preguntan prueba que aumentó, pongo un mayor. Si nada más me dice prueba, pues tengo que poner el contrario. Y si este es igual, este tendría que ser diferente de. Entonces, cuando yo leo el problema, me dice, con estos datos es de pensar que el porcentaje de familias que tenían computadora ha aumentado. Ah, pues le pongo un mayor. Ahora sí me concentro en los datos. Yo ya planteé las hipótesis. En los datos me decía que se realizó una encuesta a 350 familias. Pues ese es N, porque N es la cantidad de elementos que cumplan con la característica que estoy estudiando, 350. No, perdón, nada más con la cantidad de elementos que estoy estudiando o que estoy analizando. Pues la encuesta, 350. Ahora sí, 75 de ellas tenían computadora. Estas son personas
El 75 hemos dicho un montón de veces que también es la misma unidad, pero ya están clasificados o ya tienen una categoría, tenían computadora. Entonces, tienen computadora. Este es X porque es cantidad de elementos que cumplen con la característica que estoy estudiando. Ahora, si quiero trabajar con la fórmula que siempre he trabajado, pues necesito calcular P barra, bueno, P testada, que es X entre N. Así sacaría P testada y en este caso me daría que es punto. Y dijimos que vamos a trabajar con dos decimales, con tres decimales porque es proporción. Entonces 214. Si es que yo quiero utilizar esta fórmula, si no, tranquilamente puedo usar esta porque tengo estos datos originales que me permiten trabajar con el segundo estadístico. Voy a trabajar con los dos para que veas que te da el mismo resultado. Entonces, si yo nada más me concentro en la fórmula que hemos usado desde inicio del semestre porque no quiero trabajar con ninguna otra, pues es P testada menos P sobre y el error estándar de la proporción. Ahora, el problema me decía que hiciera la prueba de hipótesis con un alfa de 0.05. Entonces, alfa 0.05. Si quiero completar como la información, yo tendría que decir que la confianza es 0.95. ¿Por qué? Porque es el complemento del nivel de significancia. Acuérdate de esto y acuérdate bien de los nombres. Ahora, como yo quiero calcular la prueba de hipótesis con la primera fórmula hasta el momento, por eso calculé P testada, pues anoto los datos. Dice Z es igual P barra, que dijimos 0.214, menos P, que dijimos que es 0.18, sobre, y aquí abajo va el error estándar de la proporción. Y aquí mucho cuidado, es 0.18 porque es la poblacional, acuérdate, poblacional, este es P y me falta su Q. Pues hay que calcular lo que me falta para llegar al 100%. De 0.18, pues 0.82. Entre esos dos hago el 100%. Entre N, que son 350 personas. Todo eso va dentro de la raíz. Entonces, pues uso mi calculadora y resulta que para este valor de mi estadístico de prueba, redondeado a dos decimales, porque así es como trabajamos, me da 1.66. Entonces, este valor lo pongo aquí, 1.66. Acuérdate que de todas formas, aquí salía positivo, pero acuérdate que trabajamos en valor absoluto y redondeamos a dos decimales. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera querido hacer la otra fórmula? Si yo digo, pues no quiero sacar P barra porque este valor no lo tenía calculado, pues uso esta fórmula. Dice X, que son 75, menos NP, que sería N, que es 350, por P, que sería 0.18, sobre una raíz, y dentro de la raíz NP y Q. Entonces, N, que sería 350, P, que sería 0.18, y Q, que dijimos que es el complemento de la original, o sea, de la poblacional. Entonces, ¿cómo se mete eso en la calculadora? Esta es una nueva fórmula, la voy a explicar. Abro paréntesis, sería 75 menos 350 por 0.18. Cierro el paréntesis, entre, pongo una raíz, abro un paréntesis y todo lo demás lo pongo ahí adentro. 350 por 0.18 por 0.82. Cierro el paréntesis y presiono igual. Y me da 1.669. Si se fijan, va a variar en muy poquito. Y aquí me va a decir, ¿sabes qué? Es 1.67. Bueno, en realidad varía muy poquito por el tipo de decimales que estamos trabajando. Por eso es que casi siempre en Mate 1, pues yo les recomiendo que usen fracciones, porque va a variar en muy poquito. Este igual, bueno, según yo salía 1.66, no sé si salga 1.67, pero en realidad no cambia, cambia en 0.01, no importa. Entonces, ya sea este o ya sea este, cualquiera de los dos, lo voy a poner al inicio de mi comparación, porque este es el valor que yo calculo, este es el estadístico, y este es el valor de contraste que hemos mencionado en el video pasado. Entonces, el 1.66 yo lo pongo antes de mi comparación. Le pongo mayor o igual porque siempre va mayor o igual ya que trabajo con valor absoluto. Me voy a mi tabla para buscar el nivel de significancia o la confianza de 95% de tipo unilateral, porque yo sé que este es unilateral, eso me faltó recordar. Acuérdate que tienes que clasificar si es unilateral y apunta para allá,
Unilateral derecha. Ah, es unilateral derecha. Entonces, si ya sé que es unilateral derecha, entonces sé que está apuntando para allá. Por lo tanto, cuando busco, voy a buscar en la columna Z de alfa. Y con un alfa de 0.05 o con una confianza de 95%. Y me dice que es 1.645. Entonces, eso lo pongo aquí porque es mi valor de contraste o de comparación. Así es que ahora hago la pregunta. 1.66 es mayor a 1.64. Acuérdate que si quieres a ponerle un 0 de este lado está bien. Si quieres comparar nada más los dos primeros también está bien. Porque tienes que trabajar en la misma cantidad o en la misma proporción. Entonces, 1.66 es mayor o igual a 1.64 y solo contestamos sí o no. Si ya encontraste como la forma rápida de hacer esto o lo puedes hacer mental, pues no necesitas escribirlo aquí. Yo lo estoy explicando, pues yo escribo paso a paso. Entonces, cuando pregunto 1.66 es mayor o igual a 1.64, contesto sí. Sí es mayor. Y acuérdate que se pone sin coma y sin nada la conclusión. Se rechaza H0. Entonces, se rechaza H0. Entonces, piensa, si estás diciendo que esta no es válida porque la estás rechazando, por lo tanto, estás aceptando esta. Así es que esa sería la verdadera conclusión. Se acepta HA. Entonces, estoy aceptando HA. Así es que, si me hicieran una pregunta de sí o no, contesto con sí o no. Pero si solamente estoy aceptando cualquier hipótesis, tengo que decir lo que significa. Ah, pues me regreso acá y mi conclusión oficial sería: si alguien me contrató para ese estudio, a lo mejor me contrataron porque van a dar apoyo a las personas que no tienen computadora para poder realizar sus tareas ahorita en la pandemia. Entonces, yo tendría que decir, la proporción de personas que tienen computadora es mayor a 18%. O la proporción de personas que tienen computadora aumentó sobre el 18%. El 95% del tiempo. O con una confianza del 95% te puedo afirmar que el porcentaje de personas que tienen computadoras aumentó. ¿Sale? Entonces es lo mismo que estamos haciendo en prueba de hipótesis con una media, pero ahora con proporciones. Para este tipo de problemas lo que tenemos que identificar pues es precisamente la hipótesis nula y alternativa. Eso es lo principal porque es con lo que comienza nuestro planteamiento. Dice el problema número 2, que también lo voy a resolver yo. Dice, en el pasado, 15% de la propaganda por correo para donativos dio como resultado contribuciones. Se mandó una nueva carta a una muestra de 200 personas y 45 enviaron donativo. Para .03 de significancia, se puede concluir que la nueva carta fue más efectiva. Fíjate que te están dando como dato alfa y te están haciendo una pregunta. Entonces va a ser prueba de hipótesis. En prueba de hipótesis necesito plantear H0 y HA. Acuérdate que HA también es H1. Significa hipótesis alternativa. Entonces, yo tengo que plantear H0 y HA porque me están dando un nivel de significancia y me hacen una pregunta. Si me dan el nivel de significancia, completo la confianza y es 97%, porque entre las dos hacemos el 100. Me dice entonces, en el pasado, lo que pasa en el pasado es la hipótesis nula. Te dice, el 15% de la propaganda. Ah, pues punto 15 es una proporción. Aquí también va a estar el punto 15 y nada más necesito ver si es mayor, menor o diferente de. Dice, en el pasado, el 15% de propaganda por correo para donativos dio como resultado contribuciones. Esta es la propaganda que dio resultado contribuciones. Eso es lo que significa. Dice, se mandó una nueva carta a una muestra de 200 personas. Pues N vale 200 porque es la cantidad de elementos dentro de mi estudio. Pues las 200 personas a las que les mandé. Estas son personas, esa es su unidad. Y dice que 45, que son personas, enviaron donativo. Donaron o contribuciones. Entonces ese es X porque es cantidad de elementos que cumplen con la característica que estoy estudiando. Y luego, para un nivel de significancia de .03, se puede concluir que la nueva carta fue más efectiva, pues textualmente no me está diciendo menor, mayor o diferente de. Aquí es donde yo tengo que pensar, pues, ¿qué voy a poner de estos? Si yo recibía 15% en contribuciones,
y quiero saber si va a ser más efectivo mi nuevo método o la escritura o el cómo les pedí las contribuciones, si yo quiero saber que fue más eficiente, ¿por qué sería? ¿Porque donaron menos? ¿Porque donaron más? ¿O porque simplemente es un valor distinto del 15? Pues es lógico que es porque donaron más. Porque a mí me están preguntando, prueba que déjenlo vuelvo a leer, dice, ¿se puede concluir que la nueva carta fue más efectiva? Pues si fue más efectiva es porque donaron más dinero. Así es que mayor que. Entonces, otra vez, si yo quiero seguir utilizando la fórmula original o con la que siempre trabajábamos, tengo que calcular P, bueno, de la muestra o P testada. Entonces sería 45 sobre 200. Eso es si quisiera usar la fórmula tradicional. Acuérdate que puedes usar la otra fórmula y te ahorras este cálculo. Aquí nos da .225. Entonces, si yo quiero usar la fórmula tradicional, bueno, antes de esto, antes de hacer cualquier cálculo, veo, tengo proporciones, es distribución Z, porque la distribución Z siempre es para proporciones. Me fijo en H1, porque siempre me fijo en H1 para ver el tipo de estudio. El tipo de estudio es unilateral y apunta para allá. Unilateral derecha, o acuérdate que también se le llama cola derecha. Esto es porque en el examen siguiente pueden venir preguntas así como unilateral derecha, cola derecha y que tú identifiques qué tipo de estudio es. Entonces se puede utilizar cualquiera de los dos nombres. Decíamos, si yo quiero usar la fórmula tradicional para proporciones, es Z, es probabilidad de la muestra, entonces 225, menos la de la población, que es .15, sobre, aquí abajo va el error estándar y acuérdate, dato de la población, .15, .85, sobre N, que serían 200. Esto que estamos calculando se llama estadístico de prueba. Ese nombre que no se te olvide, por favor, lo necesitamos mucho. Y se llama estadístico Z, porque la distribución que estoy utilizando es Z. Entonces, distribución Z me va a dar 2.97. Entonces, 2.97 es lo que sale de aquí. Si ya sabes con eso quién se acepta y todo lo demás, qué bueno. Si no, acuérdate de hacer la pregunta. El estadístico, o sea, lo que yo calculé, mayor o igual, y tengo que buscar un valor en la tabla. Como es distribución Z y es unilateral en la columna Z de alfa, con un alfa de 0.03 o con una confianza de 97, y buscas el valor de contraste, que es 1.885. Entonces, 1.885. Si con eso ya sabes quién se acepta, qué bueno. Si todavía no sabes quién se acepta, pues no importa. Lo único que tienes que hacer es hacerte la pregunta, ¿este valor es mayor o igual que el valor que estoy buscando en la tabla? Y contesta sí o no. 2.97 es mayor a 1.885, pues la respuesta es sí. ¿Que el otro tiene más decimales? Pues sí, el otro tiene más decimales, pero realmente no me interesa porque el entero ya desde ahí ya es mayor. Entonces, sí, hemos dicho que no le pongo coma, no le pongo punto, le pego, se rechaza H0. Entonces, sí se rechaza H0. Pues, si rechazo H0, otra vez, estoy diciendo que no, por lo tanto, estoy diciendo que sí. Entonces, a mí lo que me interesa es este punto. ¿Quién se acepta? Porque esa es mi conclusión. Entonces, se acepta H1 o HA. Entonces, si se acepta HA, yo tengo dos opciones como para concluir, contestar sí o no, si la pregunta es directa, o concluir explicando qué significa esto. Si yo concluyo explicando qué significa, tendría que decir, la proporción de personas que contribuían aumentó o es mayor del 15%, el 97% del tiempo. Si no, yo tendría que decir, te afirmo con una confianza en el 97% que la proporción de personas que contribuyen o que donan está arriba o aumenta del 15%. Pero, si nada más te hacen una pregunta de sí o no, pues contesta con sí o no. A ti no te están preguntando que le expliques todo el rollo, todo el proceso que hiciste. A ti nada más te preguntan, para un nivel de significancia de 3% o para 0.03 de significancia, ¿se puede concluir, esa es mi pregunta, que la nueva carta fue más efectiva? Pues la respuesta es sí. ¿Por qué fue más efectiva? Pues porque estás aceptando HA, que es que la carta
reciba más contribuciones o más donaciones. Entonces puedo contestar tranquilamente con un sí. Voy a explicar un problema más, pero ese ya no está en tu manual. Así es que préstame mucha atención a los datos que voy a dar. Dice, de un total de 10.200 préstamos otorgados por una unión de crédito de empleados del Estado en el último periodo de 5 años, se muestrearon 350 para determinar qué proporción de los préstamos se otorgaron a mujeres. Entonces, ten en cuenta que habla de 10.200 préstamos. Ok, 10.200 préstamos es un total. Luego dice, ese es el total de créditos de los empleados del Estado. Se muestrearon 350. 350 también son préstamos. Este es el total, N mayúscula. Este es lo que se muestreó, N minúscula. Entonces, repito el problema. De un total de 10.200 préstamos otorgados por una unión de crédito de empleados del Estado en el último periodo de 5 años, se muestrearon 350 para determinar qué proporción de los préstamos se otorgaron a mujeres. O sea, mi objetivo es de las mujeres. Dice, esta muestra indicó que el 39% de los créditos fue dado a empleadas. Esta muestra indicó que el 35%, bueno, lo voy a poner así como estaba, 35%, que es punto 35, fueron préstamos, porque dice de ellos, para empleadas. Sigo leyendo el problema. Dice, para empleadas, un censo completo de préstamos hace 5 años mostraba que el 41% de los préstamos eran a mujeres. Si eso pasó hace tiempo, ese es H0. Hace 5 años, el 41% era para mujeres. Punto 41 eran préstamos para mujeres. Eso es lo que estoy estudiando. Entonces, lo que ya pasaba. HA es préstamo, la proporción, y tiene que venir el punto 41. Ahora, tengo que ver qué me preguntan. Prueba que ha cambiado, prueba que disminuyó, prueba que aumentó. Entonces, son los signos que podrían venir aquí. Entonces, prueba que ha aumentado, prueba que disminuyó, prueba que cambió. Sigo leyendo el texto y dice, a un nivel de significancia de 2%, a alfa es 0.02, eso quiere decir que mi confianza es de 98%. Entonces, ¿puede concluir? Esa es mi pregunta. Estoy en HA. ¿Puede concluir que la proporción de préstamos otorgados a mujeres ha cambiado significativamente? Ha cambiado. Diferente de. Entonces, esta es la forma de plantear el problema o de expresar los datos que me decían el problema. Me decían que había un total de 10.200 préstamos en el Estado, que muestramos 350, que el porcentaje de préstamos que eran para mujeres o para empleadas era del 35% según este resultado. Con este nivel de significancia, con esta confianza, prueba que ha cambiado. Si hace 5 años, o sea, lo que ya pasaba, era el 41%. Ahora, antes de hacer cualquier cálculo y todo lo demás, acuérdate, si tienes estas dos variables, n mayúscula y n minúscula, lo primero que debes de checar es la fracción de muestreo. La fracción de muestreo es dividir 350 entre 10.200 para verificar si necesito el multiplicador de población finita. Así es que tomo mi calculadora y hago la división. Digo 350 entre 10.200 y me sale .03. Y la comparación es mayor o igual a .05, pues la respuesta es no. Por lo tanto, el multiplicador de población finita no lo voy a necesitar. ¿Por qué? Porque no cumplió esa condición. Entonces yo sigo resolviendo pues mi problema. Entonces mi problema nos dice que quiero saber si esto pasa. Como es prueba de hipótesis, analizo. ¿Qué tipo de distribución va a ser? Distribución Z. ¿Cómo sé que es Z? Porque tiene proporciones. Ahora, ¿qué tipo de prueba va a ser? Bilateral
o va a ser de 2 colas. Acuérdate los 2 nombres, por favor. Entonces voy a buscar en z de alfa entre 2 porque voy hacia los 2 lados. Entonces, cálculo mi estadístico de prueba, que es la proporción de la muestra menos la proporción de la población entre el error estándar de la proporción. Y acuérdate, si tengo un dato de la población, es el que va aquí. 0.41 por 0.59 entre el valor de n, que sería 350. Entonces, hago el cálculo. Aquí te va a salir negativo. Pues claro, porque el 0.41 es más grande. Pero recuerda que nosotros usamos algo que es valor absoluto. Entonces, calculo todo esto y me sale... voy. 2.28. Ya sabemos que me va a salir negativo, pero nosotros trabajamos con el valor absoluto. Entonces, 2.28. Ese es mi resultado. Ese valor va al inicio de la comparación. Ese es nuestro estadístico de prueba, estadístico Z. Siempre va mayor o igual. Y después el valor que yo busque en la tabla en Z de alfa entre 2 para un alfa de 0.02%. Entonces, para un alfa de 0.02% me debe de salir 2.325. Así que concluyo. Acuérdate, si ya sabes quién se acepta, lo pones directo, porque esta pregunta te la puedes contestar de manera mental sin tener que escribir ahí el resultado. Pero sería 2.28 es mayor o igual a 2.32 y solo contesto sí o no. Pues la respuesta aquí sería no. Este valor es mayor a este, no. Entonces, no se rechaza H0. Acuérdate que eso se pega siempre, sin coma, sin nada. Entonces piensa, si no lo estás rechazando, lo estás aceptando. Así es que se acepta H0. Si se acepta H0, estás diciendo que esto es lo válido. Así es que si no te hacen una pregunta de sí o no, puedes o necesitas explicar qué significa H0. Aquí tú tendrás que decir, el porcentaje de préstamos a mujeres sigue siendo de 41%, el 98% del tiempo. O con una confianza de 98%, sé o te afirmo que el porcentaje de préstamos que son para mujeres es igual o sigue siendo de 41%. Perfecto. Esa es la conclusión si yo tuviera que explicar todo. Pero si me hacen una pregunta en particular, contesto sí o no. Entonces la pregunta que me hacían dice, ¿puede concluir que la proporción de préstamos otorgados a mujeres ha cambiado significativamente? Pues la respuesta sería no. Porque tú estás concluyendo que no cambió. Tú estás diciendo que es igual. Para decir que sí, tendrías que haber aceptado esta. Porque si esta se aceptara, sí dice un signo diferente de, o sea que hubo un cambio. Pero si tú estás aceptando esta y te preguntan, ¿hubo cambio? Pues la respuesta es no, porque la que estás aceptando tiene un igual. Entonces, aquí tienes que plantear súper bien H0 y HA, aparte de identificar los datos. Todo lo demás sigue siendo prueba de hipótesis y ese procedimiento es muy sencillo.